Saludos mis compañeros ARCs, los saluda su servidor Silo y el día de hoy hablaré acerca de la segunda temporada del Phantasy Star Online 2. Lo primero que tengo que decir es que en esta temporada fue cuando se volvió free to play, temporada en la cual yo y muchos occidentales empezamos a jugarla. En esta temporada debutó la clase Braver, que es una clase que usa katanas y arcos. Y además esta temporada debutó con un nuevo planeta y un nuevo tipo de enemigos llamados los Oceánidos, que son pues nativos de un planeta marino. Dicho esto, comenzamos. Capítulo 1. Lo hago en su memoria. La historia comienza con nosotros reuniéndonos con Shion al principio de este capítulo como siempre, solo que esta vez hay una gran diferencia. En esta ocasión se nos presenta un personaje misterioso que después de tanto esfuerzo por fin pudo rastrear a Shion. Vemos como Shion se permanece inmóvil en lo que Luther se va acercando a ella. Lo vemos tratando de comunicarse con ella, a pesar de que no la puede ver. Y en esta toma llega a estar más que claro eso. Luego le agradece a nuestro personaje por haberlo ayudado a encontrar a Shion, indirectamente hablando, claro. Y él se presenta ante nosotros como Luther, el líder de las instalaciones del Void, es decir, la parte científica de los ARCs. Luego de ver cómo este Luther desaparece, Shion comenta que Luther no puede verla ni oírla, pero sin embargo sabe de su existencia. Y todo lo que hicimos a lo largo de la primera temporada fue para preparar una respuesta ante sus planes, ya que ella no está dispuesta a dejar el futuro en manos de Luther. Luego nos enteramos que esta Kuna y Kazra vieron el encuentro que tuvimos con Luther. A lo que Kuna pregunta qué rayos hacía el líder de los Photoners aquí. Kazra le aclara que es el último Photoner. A los dos los saca de onda por el hecho de que Luther ha permanecido en las sombras durante mucho tiempo. Y el hecho de que se esté revelando ante el mundo ahorita no es un buen presagio. Kuna deja en claro que ella busca vengarse de Luther por lo que le pasó al dragón, ya que pues fue su culpa que él acabara así. Y Kazra pues hace el comentario de que ha obedecido a Luther durante mucho tiempo y se cuestiona qué es lo que está tramando. Encaminándonos hacia el planeta Wopal, un planeta marino que fue descubierto por una transmisión que surgió de ahí, y nuestra misión es encontrar la fuente de esa transmisión. Al llegar nos encontramos a diversos personajes de la historia, quienes van haciendo comentarios de que si pudieran se irían de vacaciones a este planeta, dado a cómo es el clima aquí. En el caso de Fatty y T, ellas dejan en claro que la forma en la que encontraron Wopal es exactamente la misma en la que encontraron Averius en su momento. Y además surge la pregunta si el estado actual del planeta fue causado por los Darker, debido a que pues en vida real un planeta marino es inhóspito. Llegamos a conocer a Sanami, la instructora de los Bravers, y fue discípula de Regias, y dada la crisis actual de los Darkers y Dark Falls, los ARCs tienen que ampliar sus posibilidades con nuevas clases. Y también conocemos hasta Ayo, una ARCs que en un principio nos saca de onda por lo diferente que es. En esta temporada nos introdujeron una cuarta raza conocida como los dehumanos. Esta raza tiene la característica de tener heterocromía y cuernos. Esta raza originalmente debutó en el Phantasy Star Portable 2. Más adelante explico su origen en este juego. Reuniéndonos con esta Echo, vemos que tiene un nuevo traje. Y aquí nuestro personaje da la impresión de que anda de mirón. Y aquí nos enteramos de que desde que Zeno está desaparecido, pues esta Echo se determinó a volverse más fuerte y por eso se volvió una Hunter ahora. El por qué nos reunimos fue para localizar el origen de la transmisión que nos llevó a este planeta desde un principio. Pero somos interrumpidos por alguien preguntando quién anda ahí. Volteamos a nuestros alrededores pero no vemos nada. Y aquella persona que se comunica con nosotros nos dice, ¿y si miran abajo de ustedes? Y vemos emergiendo a un nativo de este planeta. Y Echo al verlo se paniquea y no duda en atacarlo. Y de manera cómica el nativo ahí anda esquivando sus ataques. Y ya llega un punto en el que nosotros interferimos para salvarlo. Aquí hago una pequeña pausa rapidín. Algo que nunca entenderé de toda obra de anime es por qué las mujeres siempre se
trauman, se paniquean cada que ven cualquier monito con tentáculos. Y nada más aclaro, esta no es la primera vez que Sega hace esto en la franquicia de Phantasy Star. Ya habiéndose calmado las cosas, el nativo nos comenta que su nombre es Cabracán y lo vemos discutir con esta Echo con respecto a por qué reaccionó de manera hostil si él no le hizo nada. Esta Echo responde con que él es feo, pero Cabracán responde: pues desde mi perspectiva tú eres feísima. Después de un rato de estar discutiendo, Cabracán comenta que no tiene tiempo para eso, ya que él anda buscando a su amigo, quien no sabe nada de él desde hace días, y nos pide ayuda para encontrarlo. Y en esta escena surge un misterio: ¿cómo es que podemos entenderle sin necesidad de usar los traductores? Continuando con la búsqueda de su amigo, Cabracán nos comenta que mejor nos detenemos hasta aquí, debido a que más adelante es territorio de animales peligrosos. Echo le responde que mientras estemos con él no debería pasar nada. Cabracán no demuestra mucha confianza en ella, ya que le da la impresión de que es muy dependiente, a lo que Echo no reacciona bien. En lo que nosotros platicamos, nos damos cuenta de una irregularidad en las aguas, y resulta que llamamos la atención de un animal que estaba cerca, y no nos queda de otra más que defendernos de él. Debido a que el concepto de este jefe se me hizo algo aburrido, esperen cortes a lo largo de la pelea. Esta Echo se percata que el amigo de Cabracán está atrapado arriba en una roca y que él vaya por él en lo que nosotros nos encargamos del animal. Luego de esta batalla confirmamos que todo está bien y vemos como Cabracán y su amigo están bien. Ellos no podían creer que nosotros le hayamos ganado un animal de semejante tamaño. Y continuando con la búsqueda encontramos con el origen de la transmisión, el cual venía de un transmisor ARX, curiosamente. Después de que discutieran brevemente Cabracán y Echo, él nos agradece por haberlo apoyado en encontrar a su amigo y nos terminamos despidiéndonos. Y con esto terminamos una parte de la historia. Poco después de haber ayudado a esta Echo, encontramos a este Teodoro ahí con la mirada perdida, y sin dudarlo termina volando una roca por medio de magia. Se percata de nuestra presencia y termina diciendo lo siguiente: ¿no lo sientes? Los Darkers ahí andan, escondidos en algún lado. Y nosotros, viéndolo como está, pues lo seguimos nomás porque estamos preocupados por él. Tan solo véanlo, por su forma de caminar, él posiblemente ni siquiera ha comido ni dormido en días. Después de un rato de estar viajando, este Teodoro nos pregunta qué tanto habíamos llegado a conocer a su novia. Aquí él nos comenta que tanto le extraña y comenta el remordimiento que tiene de no haber estado ahí para salvarla cuando más lo necesitaba. Y él se anda preguntando por qué ya no puede verla. Y en eso podemos ver cómo aparecen muchos Darkers atrás de él. Por supuesto, es por su culpa, desgraciados. Y vemos cómo Teodoro los mata de una forma muy despiadada. De haber comprendido el poder nato que Teodoro posee, él hubiera podido salvar a su novia sin problemas. Conforme vamos avanzando, vemos cómo Teodoro está realmente obsesionado con matar a los Darkers para así vengar a su novia. El tan solo recordar eso le da un ataque de rabia y por medio de magia termina volando una estructura. Y aquí responde: ¿qué están esperando? Sé que están ahí. Algo que se me olvidó mencionar fue que en esta temporada hicieron debut los Darkers aviarios, que son Darkers vulnerables al viento, y su estética pues yo la relacioné con Egipto en lo personal. Dicho esto, vean esta mini batalla.
ya habiendo pasado ese combate, resulta que Luther nos estuvo observando en todo este rato. Se percata de nuestro personaje y sarcásticamente comenta: qué coincidencia que estés aquí. Coincidencia y 2 mesetas. Si estás aquí es por obra de Shion. Y aquí vemos que Luther le ofrece un pacto a Teodoro. Le ofrece volverlo más fuerte y revivir a su novia a cambio de que Teodoro lo apoye en sus planes. Teodoro en un principio duda, pero Luther lo presiona diciéndole: hey, soy un hombre ocupado, decide, ahora o nunca. Teodoro acepta, pero a nosotros no nos queda de otra más que respetar su decisión, por tema de amistad y todo eso. Aquí quisiera hacer un comentario rápido acerca de mi interpretación artística de este capítulo. Aquí vimos el impacto que tuvo la muerte en un par de personajes, viéndolo desde la perspectiva de 2 extremos. Teodoro, por un lado, pues él se volvió muy vengativo después de que su novia se muriera. Y el extremo positivo con esta Echo, que se motivó a volverse más fuerte después de que Zeno muriera. Claro, ella no pierde la esperanza de que esté vivo, pero desaparecido. Pero sin embargo ella no deja de contemplar la peor posibilidad. Capítulo 2. Creando una nueva historia. La historia comienza con nosotros reuniéndonos con Shion para planear nuestro próximo movimiento. En eso Matoi aparece siguiéndonos debido a que ella se había percatado de que siempre veníamos a este lugar y pregunta por la dama con la que siempre nos reunimos. Aquí el jugador puede responder la siguiente respuesta: o fingimos que no sabemos nada, o reaccionamos con que, ah caray, ¿tú también la puedes ver? Sea cual sea nuestra respuesta, Shion siempre responderá de la misma manera: no te preocupes, el hecho de que Matoi pueda verme es por el hecho de que ella ya tenía relación conmigo. Y como Matoi tiene amnesia, pues ella no sabe de qué está hablando. Shion responde que es mejor que no lo recuerde, ya que pues ella se siente culpable de lo que le hizo en el pasado. Matoi llega a comentar que Shion le da la misma vibra que le dimos nosotros en el día en el que la conocimos. Tras mencionar esto, Shion nos agradece por haberla salvado en el primer capítulo de la temporada anterior. Y aquí Shion se plantea la siguiente pregunta: ¿Matoi volvió a confiar en ella o ella siempre confió en ella? Después de ese encuentro vamos al Santuario de los Dragones, escenario el cual está ubicado en medio del continente flotante. Y llegamos aquí debido a que los Darker empezaron a aparecer y los dragones nos pidieron ayuda para acabar con ellos. Tenemos otro encuentro con esta Ayo, quien nos dice que había estudiado la historia de los orígenes de su raza y tuvo orígenes muy convenientes. Generaciones atrás, en una colonia en particular, hubo una crisis con los Darkers, crisis de la cual no hubieran vivido para contarlo de no ser porque apareció un dragón parecido al dragón Berserker. Dicho dragón eventualmente murió, estudiaron su cuerpo, descubrieron el mutágeno y se lo inyectaron a quienes genéticamente fuesen compatibles con el mutágeno, dando como resultado a los de humanos. Teorías de los fans, en las cuales pues atan cabos con varios diálogos que tienes con la profesora Aki, en los que ella menciona cómo las instalaciones del Void usaron sus investigaciones para crear al dragón Berserker, y diálogos de Luther en los cuales él menciona que los de humanos fueron toda una sorpresa, por lo que ya uniendo los hilos, Luther viajó al pasado y provocó aquella crisis de los Darker a propósito para mandar a un dragón Berserker, y de alguna manera pasó los conocimientos que adquirió en el presente, lo pasó a esa época, y así fue como nacieron los de humanos. A donde quiero llegar con esto es que la historia de origen de los de humanos evangelizó la historia del idol y el dragón. Historia la cual fue muy forzada para el momento en el que llegó. Llegamos a tener un breve encuentro con la profesora Aki Herrera, quien nos hace el comentario de que el santuario es el lugar de donde nacen los dragones, y aquí fue donde nació ella. Los dragones creen que toda la vida del planeta está conectada espiritualmente hablando. Tienen una creencia acerca de la reencarnación parecida a los Navis de Avatar. Rera, al ser una sacerdotisa, ella puede percibir cómo aquellos que fueron infectados por los Darker pierden su conexión con el planeta, dando a entender que los Darker te pueden dañar hasta espiritualmente si te infectan. En lo que continuamos limpiando el santuario de los Darker, nos encontramos con esta Sara, quien desesperadamente nos andaba buscando, ya que alguien nos quiere conocer. En cuanto a cómo es,
pues ella solo nos comenta que es un niño muy molesto. Ya llegando al punto de reunión vemos cómo está Sara y el niño se andan molestándose uno al otro. Antes de esta escena, Sara era la única que podía ver al niño, debido a que tienen una relación parecida a la que nosotros tenemos con Xion. El niño se presenta ante nosotros como Xiao. Él anhelaba tanto conocernos debido al tiempo que hemos pasado con esta Xion, y buscaba comprender por qué ella confía en nosotros. Nos deja en claro que su objetivo es liberarla, y además nos aclara que él es su hermano. Él escogió este punto de reunión con el fin de que Luther no pueda percatarse de nada, ya que los Arcs están corruptos, o para ser más específicos, no son más que los títeres de Luther. Su mera presencia atrajo a los Darker, causándoles de paso tantos problemas a los dragones, todo con el fin de conocernos. En esta escena Xiao también nos comenta que Xion, el por qué habla de una forma tan críptica, es para que Luther no pueda entenderla, ya que él siempre la está observando. Y el hecho de que ahora se esté expresando de una forma más comprensible para los humanos es señal de que el tiempo se está acabando. Como prueba de que el destino puede ser cambiado, Xiao nos otorga el poder para viajar en el tiempo, y nos da la instrucción de viajar al día en el que Dark Falz Elder fue liberado. Ya estando ahí tienes que buscar a María y a Sara. En cuanto al objetivo, ya lo sabrás en su momento. Ya viajando al pasado nos encontramos con esta María y Sara. Sara hace el comentario de que si estamos aquí es porque ya conocemos a Xiao. Hago una pequeña pausa para comentar mi experiencia acerca de este capítulo cuando lo jugué en su momento. Y es que tenías que volver a jugar el capítulo 8 de la primera temporada, solo que con una nueva ruta, lo que daba la sensación de que desbloqueé algún secreto. Si necesitan repasar momentos clave, en la descripción del video dejé un link hacia el playlist de la historia, junto a momentos específicos también, de ser necesario. En cuanto a por qué volvimos al pasado específicamente, fue para salvar a Zeno, quien siguió peleando contra Dark Falz después de que nosotros nos retiráramos en la primera temporada. Vemos como Elder le estuvo dando una paliza a Zeno en su forma humana, haciendo el comentario que este cuerpo tiene recuerdos de que tú eres un oponente formidable. Pero viendo el estado en el que estás, me estás dejando decepcionado. A lo que Zeno responde: ah caray, me sorprende que Jettenhard me sobreestimaba. Ya Elder, estando a punto de rematar a Zeno, es salvado por María, quien resulta que ya se había peleado contra él en la guerra de hace 40 años contra los Darker. Elder, muy entusiasmado, la reconoce y comenta lo gloriosa que fue aquella batalla. María le responde: yo no vine a platicar, yo vine aquí a terminar lo que Reyes y Alma no pudieron acabar. Voy a matarte aquí y ahora. Elder responde con alegría: me alegra ver que no has cambiado con el paso de los años. Y de aquí procedemos a los trancazos contra el Rugal acorazado. Después de la pelea vemos una toma la cual les aseguro que no estaba en la versión original de la historia. Bloqueamos ese golpe para salvar a Sara, y aquí vemos como Elder poco a poco se anda debilitando. De inmediato nos culpa debido a que algo le hicimos. Desesperadamente se pone a rastrear su poder hasta que lo encuentra en el árbol de las ruinas. Ya se te olvidó lo que dije, te dije que te iba a matar. Y vemos como María saca su arma Génesis, la Labris, que es una lanza que es capaz de matar lo que sea de un golpe. Vemos como con tanta determinación va por Elder de una vez por todas.
En una fracción de segundos María se da cuenta de que alguien intervino, y ese alguien era Persona, quien llegó para salvar a Elder. María al verlo se da cuenta de que también es un Dark Falz. Antes de esta escena los fans pensábamos que Persona era un secuaz y nada más. Además, si se preguntan por qué no lo vimos en el capítulo 8 de la primera temporada, pues era porque él estaba aquí. Vemos que Elder se lanza hacia el árbol provocando una reacción en cadena, recuperando así su poder. María declara esta como una misión fallida y nos saca a todos de aquí. Ya trayendo a Zeno sano y salvo a la nave, vemos como esta Sara está perpleja por haber enfrentado un Dark Falz, y aquí nos queda claro que para María esa batalla fue nada. Vemos que la Labri se rompió en el intento de matar a Elder, y además María se queda sorprendida de que Zeno haya podido aguantar tanto contra Dark Falz, tomando en cuenta que él es un Hunter solo por hobby. Les recuerdo que Zeno tiene más aptitud para ser un Ranger. Después de lo que pasó, ahora María se da cuenta del potencial de Zeno y decide entrenarlo. A lo que Zeno responde: con este acto osado que hice espero que Khazra haya salido vivo de esta situación. A lo que María responde: caray, si Khazra estaba aquí, eso significa que Luther estaba supervisando la liberación de Elder. Por lo tanto, él no sabe que tú todavía estás vivo. Eso significa que ahora eres nuestra arma secreta contra Luther. Antes de partir caminos separados, Zeno nos pide de favor que no le digamos a Echo que sigue vivo, ya que él quiere que Echo se vuelva más fuerte. Y nosotros le respondemos que ella ya está trabajando en eso. Zeno responde: qué chistoso, lo dices como si ya supieras lo que va a pasar. Y así fue como el cambio en el tiempo fue hecho. Antes de concluir el capítulo quisiera mencionar una teoría. Viendo el final malo del capítulo 4 de la primera temporada, se puede ver cómo Persona tenía un fragmento de la Clarissa, por lo que su objetivo siempre fue liberar a Elder, lo que deja en claro que su liberación era inevitable. Capítulo 3. Temblores bajo el agua. La historia comienza con Luther aclarándole a Xion el poder que tiene sobre los Arcs. Debido a que él es un photoner, es prácticamente inmortal. Y cada evento inesperado ya en la posición en la que está Luther es un lujo, prácticamente. Luther nos advierte que está al tanto de nuestras actividades y en el momento en el que interfiramos en sus planes, puede usar esa información en nuestra contra. Xion hace el comentario que nosotros podemos ver a Luther muy creído, pero él en el pasado fue un mortal al igual que nosotros. Y ese simple hecho es su mayor debilidad, ya que él todavía está sujeto a las emociones, aunando a la limitada percepción que tiene el hombre también. Volviendo al planeta Womal, esta vez en el lecho marino, esta vez nos reunimos con Sara con el propósito de averiguar qué está haciendo Luther en este planeta, con el fin de recuperar cualquier evidencia que Luther haya dejado intacta a lo largo de todas estas instalaciones. Llega un punto en el que nos perdemos, pero nos topamos con este Cobra Khan. Vemos cómo esta Sara se pone en guardia de inmediato al saber de su presencia. Le preguntamos dónde está la parte trasera de las instalaciones, que es lo que estamos buscando. Cobra Khan se limita simplemente a señalárnosla debido a que esa dirección es territorio de animales peligrosos. Sobre aviso no hay engaño y con eso se despide. En esta escena le aclaramos a Sara que podíamos entender a su raza sin necesidad de traductores. Sara, al percatarse de esta información, llega a la conclusión de que toda la vida en este planeta a lo mejor y es artificial. Y definitivamente Luther anda planeando algo muy siniestro. Ya llegando a la parte trasera de las instalaciones, Sara se pone a extraer toda la información que puede acerca de los secretos de Luther. Entre esos experimentos encontró infusión de ADN Darker a diversas especies animales, diversos protocolos para terraformar planetas, de sintetización e incorporación de la materia. Hijo de su madre, sí que no tiene llenadera este Luther. Sara hace el comentario que no puede comprender completamente esta información y por eso se la tiene que pasar a Xiao lo más pronto posible. Y antes de irnos, somos descubiertos por un animal nativo del lugar. Un comentario que quiero hacer es que voy a saltarme esta pelea por el hecho de que este jefe no hace movimientos tan activos comparados con otros jefes.
Créanme, incluso en su momento este jefe fue muy fácil. Ya habiendo derrotado a este jefe, nos percatamos que alguien viene y nos escondemos de inmediato. Vemos a Luther llegar con un nuevo aliado, quien resulta ser este Teodoro, ya convertido en un dehumano. El pulpo que enfrentamos iba a ser el muñeco de pruebas para probar los nuevos poderes que tiene este Teodoro. Vemos cómo Teodoro prueba sus nuevos poderes destruyendo las instalaciones. Luther le da la instrucción de no dejar evidencia, por lo que incinera también el cadáver del pulpo. Tras presenciar esto, Sarah se percata de que Teodoro va a ser un oponente formidable, pero también siente lástima por él, por el hecho de que él no es más que un títere de Luther, tal y como lo fue Sarah en el pasado, y por cuestión de tiempo me debo detener hasta aquí. Espero que les haya gustado, comenten y compártanlo si lo desean, y se despide su servidor Silo. Espero que tengan un buen día.